fue recuperar una ley de la democracia a partir de que veníamos con una ley de la época de la dictadura cívico-militar que afectaba lo normal desenvolvimiento de los medios en nuestro país. Entonces el Estado le otorgaba a los amigos del poder. En ese sentido, lo que se hizo fue que la inmensa mayoría del pueblo argentino se movilizó en distintos foros. Esta debe ser la ley que más debate generó a lo largo del ancho del país, con foros en universidades, en clubes, en barrios, en organismos públicos, ONGs, que generaron los 21 puntos de la Ley de Medios de la Democracia, que fueron tomados por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner para generar, en definitiva, una ley de medios de la democracia. Entonces, la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, que fue presentada en mayo de 2009 en el Teatro La Plata, en el Teatro Argentino de la Ciudad de La Plata, fue remitida al Congreso, se debatió, se hicieron modificaciones y en definitiva en octubre del 2009 se aprobó una ley que dejó atrás casi 30 años de una ley de la dictadura cívico-militar, que era la Ley de Radiodifusión. Por eso es tan importante hoy tener esta ley, a la cual por supuesto fue rechazada y fueron presentadas apelaciones por el Grupo Clarín, que decía que se afectaba sus intereses. Evidentemente la realidad es que el Grupo Clarín tenía prácticamente el monopolio del espectro radiofónico en nuestro país, con muchísimas señales de radio y de televisión que impedían realmente la visibilización y que se entregara la palabra al pueblo argentino. Ellos querían seguir con ese monopolio y la justicia lamentablemente le dio cabida a todas esas chicanas leguleyas que se presentaron hasta llegar a una instancia donde en definitiva la Corte Suprema de la Nación le dio la legalidad definitiva a una ley que está en plena vigencia desde hace 3 años. Bueno, ahí evidentemente van a haber distintas instancias. La primera y fundamental tiene que ver con que quiere volver un proyecto al Congreso de la Nación para derogar la ley en vigencia hoy. Eso además, como te decía, hubo una inmensa movilización popular, no solo de los comunicadores, los que estamos en los medios, sino también de la misma comunidad que entendió la necesidad de no estar prisionera de la agenda de un monopolio al servicio de sus propios intereses, que confundió la libertad de prensa con la libertad de empresa. Hoy tenemos una ley de medios de la democracia y tenemos que defenderla. Entonces, la instancia en el Congreso seguramente contará con una inmensa movilización para impedir que se aplique esta ley, que Lombardi ha dicho que es una ley vieja, que fue preparada para la guerra, como decíamos al principio, y nada más que lejos de eso. Muy por el contrario, es una ley que por supuesto, como los medios están en permanente modificación, puede ser de que tenga que ser actualizada, pero una cosa es actualizarla para garantizar el espectro que le garantiza a todo el pueblo argentino, el 33% para los medios privados, el 33% para el Estado y el 33% para la ONG, que incluye a las distintas iglesias que están en nuestro país. Por lo tanto, le garantiza a todos los ciudadanos de este país tener esta posibilidad de una ley que nos abarque a todos. Bueno, yo estoy acá porque creo que una de las leyes de la democracia más importante ha sido la ley de medios. Y es la única que nos da posibilidad para que en el futuro tengamos una posibilidad de cambiar, diríamos, el aspecto cultural, porque estoy estupefacto todavía con el tema de las elecciones y no encuentro una respuesta de cómo un pueblo formado puede haber llegado a esta circunstancia. Pero la democracia, por lo menos como la conocemos hasta ahora, está así. Y junto con si no salvamos la ley de medios, va a ser muy difícil resistir con las otras circunstancias de avallazamiento, porque salvando las diferencias, yo creo que uno de los logros que ha tenido acá estas corporaciones multinacionales ha sido el de haber llegado por medio del voto. Evidentemente no podemos hablar de un golpe, y menos de un golpe militar. Pero yo que he vivido el proceso militar, pienso, ¿quiénes estaban al lado del proceso militar en el año
76 para imponer el neoliberalismo duro. Las corporaciones, los medios de comunicación y el Poder Judicial. Son los tres elementos que hoy también están cerca. Entonces, evidentemente, la diferencia es que después de 12 años o de casi 30 años de democracia, tenemos posibilidad de un pueblo más informado. Y si la ley de medio cae, evidentemente el pie, que ya es poderoso, se va a transformar mucho más poderoso todavía. Entonces, y esto ya no es de un partido político o de los aliados que hemos perdido estas elecciones, sino que es directamente responsabilidad de toda la sociedad. Los medios de comunicación están siendo, y han sido, y están siendo en toda la región, aquellos que en alguna forma están construyendo el pilar más firme para imponer totalmente el sistema neoliberal y que quede invisibilizado los temas y los problemas. En primer lugar, decir que las palabras del compañero Pablo fueron bastante acertadas, el análisis que hace sobre esta derecha ya convertida en derecha democrática, ¿no? Elegida por el voto popular, por el consenso del pueblo. Yo creo, como dijo Pablo, que nosotros no nos tenemos que sorprender más de estos DNU que está alargando Macri, estos decretos de necesidad de urgencia, de este avasallamiento sobre los logros, las conquistas conseguidas en estos años. Lo que representa el presidente Macri, esta derecha neoliberal, esta derecha entreguista, esta derecha que se va a endeudar, esta derecha privatizadora, lo representa acá, en este país, se representa también en la región y en cualquier pueblo del mundo. La derecha capitalista, la derecha imperial, siempre opera de la misma manera, con el mismo verso, con el mismo chamullo de la defensa del mundo libre y demás. Invadieron Vietnam, invadieron los países del Oriente, con el mismo chamullo también vienen golpeando bastante duro al pueblo hermano de Venezuela, con golpes blandos, democráticos, comunicacionales. Y hemos entrado, para mi punto de vista, en una nueva etapa de la derecha, que es la etapa democrática, ¿no? Es una etapa en la que la derecha se institucionaliza y la derecha es gobierno. Entonces, en esa medida es que nosotros tenemos que ser de avanzadas en nuestro accionar, en nuestra manera de pensar y de efectuar todo lo que podamos hacer para combatirla, ¿no? Entonces, organizarnos, ser creativos también en la organización de la resistencia, de la oposición. Es decir, aprender por ahí de esos compañeros que nos jugaron en contra todos estos años, que son los compañeros que se dicen de izquierda, pero que solamente están a la izquierda de la derecha, que son los compañeros, yo lo digo, son los compañeros troquistas. Aprender de lo mal que hacen, que ejercen siempre la lucha por cansancio, ¿no? La lucha por desgaste, marcha. Y eso termina siempre en lo mismo, en nada, en una reivindicación que nunca se gana, en un plan de lucha que nunca existe. Entonces nosotros tenemos que aprender de esos errores también y ser creativos en la lucha. Y entender que esta etapa para nosotros es una etapa de resistencia política, de oposición política, pero de avanzada cultural, de avanzada ideológica. Entenderlo de esa manera y así vamos a poder seguir con esa ventaja, ¿no? Es decir, Néstor y Cristina fueron unos avanzados cuando entendieron que la batalla era cultural, que la batalla era comunicacional, cuando largaron la ley de medios. Yo creo que la batalla sigue siendo la misma, por eso este pilar que es el AFCA y el pilar que son los medios contrahegemónicos, los medios informales o los medios no oficiales, para nosotros tienen que ser grandes pilares, grandes trincheras de lucha.